Hola, Dios te bendiga. Bueno, vamos con la ayuda de Dios, a comenzar un tiempo de enseñanza-aprendizaje acerca del discipulado. Y es que es un área medular en la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Es un área muy importante para el crecimiento y madurez de la iglesia. Y antes de esto, y quiero comenzar con una oración, que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, venimos en esta hora delante de tu presencia, rogando que tú seas, a través de la voz de tu Espíritu Santo, quien nos enseñe tu palabra y todas aquellas cosas que quieres que aprendamos acerca del discipulado, Señor. No solamente como un mero conocimiento, ni solamente para aumentar el acervo que tenemos respecto a la palabra, sino para ser hacedores de la palabra, Señor, y para compartir con otros y cuidar, Señor, a los nuevos creyentes y estar con ellos en los primeros pasos de la vida cristiana. Padre, te ruego en esta hora que nos ayudes a comprender tu palabra y no solamente a comprenderla, Señor, a ser hacedores, Señor, en esta hora. Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te pido que tu Espíritu Santo nos ayude en esta hora. Amén y amén. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que es discipulado. Y bueno, para dar comienzo a este tema, que es vasto de información, tú puedes abrir la red social, puedes ir a Google y ahí te van a dar infinidad de cosas respecto a lo que es discipulado. Es válido esto. Tenemos por excelencia la palabra de Dios, que es la que nos enseña. La palabra de Dios es la que nos marca la pauta, la directriz, la forma. Y bueno, esto es importante, de que tú y yo en casita tengamos la palabra de Dios cerca de nosotros, y si damos un pasito más, la tengamos en el corazón, y si damos otro pasito más, pongamos por obra lo que aprendemos. Y bueno, voy a comenzar a dar a hablar un poco de lo que no es discipulado. Y es que ya muchos últimamente, en estos últimos años, después de, pareciera, de un tiempo de silencio, de haber dejado de hablar de discipulado, hoy nos vemos a la necesidad, a la tarea de volver a dar, a hablar de este tema que es medular en la iglesia. Y bueno, ¿qué no es discipulado? Y bueno, es una manera de enfocarnos en lo que después sí va a ser discipulado. ¿Qué no es discipulado? El discipulado no es un programa escolar con duración de 3 años, con determinado número de materias y horas, o con varios niveles. No, eso no es discipulado. El discipulado no es una estructura eclesiástica que cuando formas parte de ella y has cursado en un salón temas indicados, en automático estás listo para ser un cristiano maduro. No, eso no es discipulado. El discipulado no es un trampolín ministerial. Eso no es discipulado. Toma el discipulado el curso de tantos temas, tantos niveles, y después ya serás y formarás parte de la cúpula dentro de la iglesia. No, no es así el discipulado. No es el discipulado eso. El discipulado no solo es para personas nacidas de nuevo, o para los recién convertidos o los nuevos creyentes. No, no solamente es para ellos, es para todos. Más adelante vamos a explicar por qué. El discipulado no es solo para pastores, ministras o líderes. No, tampoco es solamente para un grupo selecto que va a compartir o que va a enseñar o que debe tener un conocimiento más. No, no es discipulado eso. El discipulado no dura 3 años solamente. No, eso no es discipulado. Y bueno, si hemos estado pensando en el discipulado en la iglesia, donde hay un salón de clases, un pizarrón, donde hay marcadores de textos de colores, donde hay un cañón, donde hay computadoras, donde hay varios manuales para llevar a cabo una temática, nos estamos quedando cortos en la visión. Estamos perdiendo la visión del verdadero discipulado bíblico. ¿Qué significa discípulo entonces? Una forma sencilla de explicar la palabra discípulo es aquel que sigue las enseñanzas de un maestro o de una escuela.
Es alguien que sigue y acepta las doctrinas o enseñanzas de otro. La palabra discipulado viene del latín discípulos, que significa alumno o aprendiz, que corresponde al griego matetes, el cual expresa al alumno de un maestro. En el Antiguo Testamento ya se venía hablando acerca del discipulado. Por ejemplo, vemos en Isaías capítulo 8, verso 16, dice así: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. En Isaías 50, verso 4, en la Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente manera: el Señor omnipotente me ha concedido a tener una lengua instruida, para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. Mira qué interesante. El Antiguo Testamento ya hablaba acerca del discipulado, de esa relación maestro-alumno. Primer libro de Crónicas, capítulo 25, verso 8. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Ahí está la relación alumno-maestro. Y en el Nuevo Testamento, la connotación de discipulado se refiere a todas aquellas personas que aceptaban las enseñanzas de su maestro. En este caso podemos ver en las Escrituras que Juan tenía discípulos. Juan tenía discípulos. Los fariseos tenían discípulos. Probablemente eran personas más allegadas a ellos, los que estaban más cerquita, los que aprendían de ellos lo que hablaban, cómo se desenvolvían en las vicisitudes de la vida cotidiana. Eran las personas allegadas a los maestros, los discípulos. En Marcos capítulo 2, verso 18, y los discípulos de Juan y los de los fariseos, hasta los fariseos tenían discípulos, fíjate, ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Increíble. Los discípulos de Juan ayunaban y los discípulos de los fariseos también ayunaban. El libro del Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 35 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Ahí estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos. Y dice en los evangelios, nos narran que Jesús tenía discípulos, obviamente, pero veamos quiénes eran sus discípulos. Mateo capítulo 5 verso 1 dice: viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. En Lucas capítulo 6 verso 17 dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de la gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. En Lucas 19:37 también podemos ver Juan, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Ahí estaban los discípulos cerca de Jesús. A diferencia de los discípulos de Juan, de los fariseos y probablemente de muchos de esa época, hay una característica muy importante de un discípulo a otro. Y es que Jesús pasó toda la noche orando antes de hacer el llamado a sus discípulos. Él pasó toda la noche orando para hacerle al día siguiente la invitación. Y una vez llamándolos les dio autoridad e instrucciones diversas. No cualquiera en esa época podía ser discípulo. Juan el Bautista tenía sus discípulos, los fariseos tenían sus discípulos, pero Jesús había estado toda la noche orando para ver a quién llamaba. Y es que, amados hermanos, tú puedes ver el tipo de personas que eran los discípulos de Jesús. No eran los grandes maestros, los grandes doctos, las grandes personalidades de esa época, no. Eran hombres del vulgo, eran hombres comunes y corrientes de esa época. Y amados hermanos, pero había una característica: su llamado fue a través de la voz del Hijo de Dios, de Jesús. Ese llamado que les hizo era un llamado de parte de Dios.
En Lucas capítulo 6, versos 12 y 13 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, verso 13 al 15, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, verso 1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y es que una de las características que debían tener los discípulos de Jesús era la fidelidad a sus enseñanzas. Él les había dado instrucciones. Ellos debían ser fieles a las instrucciones, a los consejos, a lo que el maestro les estaba indicando. La Biblia dice en San Juan capítulo 8, verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Estamos tratando de analizar en esta hora el discipulado, los comienzos del discipulado, las bases bíblicas del discipulado. 220 años después de que Cristo entrenara a 12 personas, a 12 hombres comunes y corrientes, a 12 hombres por los cuales él había orado toda la noche, el concepto de discipulado mostrado por Jesús no ha cambiado. Escúchame bien, el discipulado que Cristo dejó, la forma, la enseñanza, la instrucción, la estrategia no ha cambiado después de 2020 años que Jesús lo hizo. Es la misma enseñanza, es el mismo llamado, es la misma vocación, seguir las enseñanzas de Cristo, ser como Cristo. Y es que en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta que es más importante hacer que ser. Yo puedo hacer esto, yo puedo dar esto, yo puedo tomar una plataforma y puedo enseñar de esto, pero la situación que vamos a tratar es, ¿eres como Cristo? No es el qué tienes, ni cómo lo haces, es el ser como Cristo. Y es que ese es el problema, amados hermanos, no somos como Cristo y queremos enseñar como Cristo. Y ahí hay un parteaguas en el resultado del discipulado. Ser como Cristo, tener la mente de Cristo, seguir sus pisadas, andar como Él anduvo, renunciar a uno mismo y seguirle con el corazón. En otras palabras, debemos tener identidad en Cristo, una identidad cristiana. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto tú y yo estamos dispuestos a dejar para ser como Cristo? Empezamos a comprender. Por eso la palabra de Dios dice, quien no renuncia a padre, a madre, quien pierda muchas cosas por causa de mí, ese va a ser mi discípulo. Amados hermanos, en primera de Juan capítulo 2, verso 6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Primera de Pedro capítulo 2, verso 21 dice,
Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y Primera de Corintios capítulo 2, verso 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Debemos hacer mención de algo muy importante. Los discípulos siguieron creciendo una vez que el Maestro ascendió a los cielos. Tuvieron un tiempo de entrenamiento, de capacitación de la mano del Señor Jesús. Pasó todo el tiempo de su ministerio con ellos. Jesús pasó el tiempo con ellos. Caminó con ellos, comió con ellos, les enseñó de viva voz, los entrenó, les predicó, les exhortó, expulsó demonios para que ellos vieran, sanó, hizo milagros, durmió, etc. En esa relación íntima con ellos. Estuvieron aprendiendo de Él y con Él. Pero llegó el día en que se enfrentarían a la vida sin la presencia física de su Maestro. Y debían seguir creciendo. Ellos tuvieron que experimentar las promesas que habían oído de Jesús. Con el advenimiento del Espíritu Santo, quien era y es la promesa para todo aquel seguidor de Jesús, siguieron su crecimiento espiritual, extendiendo el reino de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, amado hermano, entonces, ¿qué es el discipulado bíblico? El discipulado es un proceso que dura toda la vida, mediante el cual los discípulos crecen y se desarrollan en la vida de Cristo para llegar a ser cada vez como Él. El discipulado es llevar a las personas a Cristo y encaminarlas hacia la madurez espiritual. Cuando usted discipula a alguien, básicamente le está enseñando a vivir de forma cristiana. Le está transmitiendo la vida que usted tiene de Dios, es decir, su estilo de vida y su carácter. Es algo importante esto, transmitir la vida de Dios que uno tiene. Y la pregunta es, si tú no tienes una vida de Dios, una vida devocional, ¿qué es lo que vas a transmitir? El discipulado es una relación personal del discipulador con el discípulo o del maestro con su alumno, basado en el modelo de Cristo y sus discípulos, en la cual el que enseña produce en sus discípulos su calidad de vida y su carácter. Carácter, el conjunto de cualidades propias de una persona. Queremos decir que tenemos que reproducir el carácter de Cristo que yo tengo. Amados hermanos, esta enseñanza práctica del discipulado pareciera muy sencilla, porque es muy fácil hablar y compartir lo que no se ha vivido, lo que no se ha experimentado. Por eso en un principio te decía, en el internet podemos buscar mucho, es un tema vasto acerca del discipulado, pero la situación estriba cuando tú te enfrentas ya en el ejercicio práctico con la persona. Es cuando tú tienes que entonces a poner en práctica todas las enseñanzas. Amados hermanos, de forma general podemos decir que el discipulado bíblico es un proceso de crecimiento y madurez espiritual que dura toda la vida. Que dura toda la vida. No dejamos de aprender, no dejamos de crecer en la gracia que es en el Señor Jesús. Nunca dejamos de aprender algo, porque siempre la palabra de Dios nos está enseñando, porque siempre el Espíritu Santo nos está guiando, nos está enseñando, nos está compartiendo cada día su palabra. No dejamos de aprender. Aquella persona que diga que ya lo sabe todo, déjame decirte que es un mentiroso. Aquella persona que diga ya lo sé todo, no me pueden enseñar porque ya cursé un instituto bíblico porque ya soy teólogo, no le creas. El discipulado es un proceso de crecimiento que dura toda la vida. Nadie, absolutamente nadie puede decir ya lo sé todo, ya lo he vivido todo en Dios, ya lo conozco todo y no necesito aprender más. Decir esto sería una mentira. Efesios capítulo 1, verso 6 en la Nueva Traducción Viviente dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta el día
hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Gálatas 4:19 en la traducción lenguaje actual dice: yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. El apóstol Pablo estaba expresando en estas letras el dolor que tenía él hasta que las personas que él había en cierta manera atraído al conocimiento de la palabra de Dios, a los pies de Cristo, sean como Cristo, porque hay un dolor que se tiene. Amados hermanos, cuando tú tienes hijos espirituales, perdóname por la expresión, cuando compartes el evangelio y las personas se convierten y hay una preocupación porque ellos sigan el camino del Señor, porque ellos crezcan en la fe que es en Cristo Jesús, porque ellos se vuelvan hombres y mujeres maduros en la fe y ellos al dar sus primeros pasos de la vida cristiana, con el paso del tiempo ellos puedan alimentarse solos de la palabra. Es una satisfacción enorme ver cómo los hermanos recién convertidos comienzan a aprender a ocupar la Biblia y ellos solitos empiezan a leer. Es una satisfacción enorme personal cuando ellos empiezan a preguntar qué significa esta porción, qué significa esto, a quién les hablaba, por qué esto, y empiezan a indagar en la palabra de Dios porque empiezan a alimentarse solos. Ellos tienen algunos conceptos, van a empezar a tener conceptos erróneos de algunas porciones bíblicas, y es cuando tú, como discipulador, como padre espiritual, como hermano mayor, como maestro, ponle el título que quieras al área de discipulado, vas a tener que enseñarle, y con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo le vas a dar la leche espiritual no adulterada, dice la palabra de Dios, para que ellos puedan crecer poco a poco, y vas a estar allí. Y cuando venga una persona y les diga, no, esto no es así, tú vas a estar celoso por ellos. Y cuando vengan otras sectas y otros grupos religiosos que con su astucia intentarán convencerlos y llevárselos porque ellos ya aceptaron a Cristo, tú vas a estar ahí para cuidarlos. Tú vas a estar allí para tratar de en cierta manera cubrirlos. Más adelante vamos a ver sobre la cobertura espiritual, que no es solamente más que cuidar a los nuevos creyentes de las situaciones adversas del mundo y de las cosas que van a venir a atacar su vida. Entonces, amados hermanos, probablemente puede decir, es que no hemos tenido un llamado como el de los discípulos. No estoy seguro de que yo pueda ser un discípulo de Cristo. Amados hermanos, el discipulado es para todos. Más adelante lo vamos a ver. El discipulado es para todos. Estaba, amados hermanos, escribiendo algo y mira, esto del discipulado bíblico, una iglesia que discipula es una iglesia madura. Una iglesia madura es una iglesia que evangeliza. Una iglesia que evangeliza es una iglesia que extiende el reino de Dios. Esto tiene que ver con crecimiento, madurez y multiplicación. Una iglesia que discipula es una iglesia madura. Una iglesia madura es una iglesia que evangeliza. Una iglesia que evangeliza es una iglesia que extiende el reino de Dios. Reitero, tiene que ver con crecimiento, madurez y multiplicación. Llamados hermanos, entonces, ¿estás dispuesto a ser discípulo de Cristo? Porque solamente en ese comprender bíblico tú podrás ser un buen discipulador. Si tú eres un buen seguidor de Cristo, podrás hacer buenos seguidores de Cristo. Pero esto tiene que ver con una decisión tuya y mía. La Biblia dice en Salmo 139, verso 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. La Biblia dice en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En San Juan, capítulo 15, verso 16, dice,
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Tienes duda de que tienes un llamado al discipulado? Es que tú no quisiste y tú no vas a decidir, yo no quiero ser discipulador, yo mejor quiero ser apóstol. Vaya que en la actualidad, en este año 2020, de unos años para acá, el apostolitis se ha tenido un auge tremendo. Pero la palabra de Dios dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo te elegí a ti. Y te he puesto para que vayas y des fruto, y ese fruto permanezca. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En Romanos 8, 28 al 30 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios hace un llamado con un propósito, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Tú y yo tenemos un llamado. El discipulado es un ejercicio práctico de toda la iglesia. Escúchame bien, el discipulado es un ejercicio de toda la iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos debemos inmiscuirnos en el área discipular. Todos, absolutamente todos, niños, jóvenes, adultos, mujeres, varones, ancianos, todos. No solamente es para un grupo pequeño, un grupo selecto, no, es para todos los que el Señor ha llamado con un propósito. Primera de Corintios capítulo 1, verso 26 al 28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Amado hermano, querido hermano, ¿crees que el discipulado no es para ti? Dios te ha llamado con un propósito. Dios te ha llamado con un propósito firme. Es que no sé hacerlo. Es que no sé hablar. Es que no tengo el conocimiento. Es que ya empezamos a poner miles de excusas a este ministerio, a esta comisión que encargó el Señor. Id y haced discípulos, es la gran comisión. Id y predicar el evangelio, es la gran comisión. Pero como últimamente lo hacemos, la gran omisión. El discipulado es para todos. El discipulado es para ti y para mí. El discipulado es para la iglesia, para una iglesia sana. ¿Tú has discipulado? ¿Te has convertido en discípulo de Cristo? Hazte la pregunta ahí donde estás. Si no es así, hoy podemos tomar la decisión de ser discípulos de Cristo. Y yo te voy a invitar a que tomes una decisión hoy. A ser como Cristo. Hermano Rolando, tengo 20 años, 40 años, 50 años, 5 años en el camino del Señor. Hermano Rolando, yo ya tengo instituto. Hermano Rolando, tengo mucho conocimiento. Sí, gracias a Dios. Pero la pregunta es, ¿quieres ser discípulo de Cristo? ¿Quieres tener el carácter de Cristo? ¿Quieres ser semejante a Cristo? Porque es la única manera, no va a haber otra manera. Habrá muchas estrategias, habrá muchos manuales, habrá muchas cosas que coadyuven al trabajo discipular dentro de la iglesia, pero la única forma en que podamos discipular con resultados bíblicos extraordinarios es que tú y yo seamos como Cristo, amemos como Cristo, caminemos como Cristo, pensemos como Cristo y de esa manera realicemos el trabajo discipular como lo hizo el Maestro de Maestros. ¿Quieres tomar una decisión? Yo te invito a que le digamos a Dios, si quiero tomar el reto del discipulado. Esta va a ser la primera clase acerca del discipulado bíblico de forma muy general. Lo estamos compartiendo, pero
con un firme propósito de que seamos como Cristo y llevemos a cabo el discipulado bíblico, el discipulado que el Señor Jesús nos enseñó a través de su vida en esta tierra. Si quieres tomar la decisión de ser discípulo de Cristo, de realizar un trabajo discipular conforme a la palabra de Dios, te voy a invitar a que ahí donde estás, ores conmigo y le digas: Dios, hoy quiero comprometerme a ser tu discípulo. Durante años he sido cristiano, intentado llevar una vida cristiana. Quizá he cumplido con muchos aspectos que marca la iglesia, que marca la denominación, pero quiero aprender a ser tu discípulo. Quiero aprender tus preceptos bíblicos. He asistido al templo durante muchos años. Incluso tengo algún ministerio, pero quiero ser tu discípulo. Quiero aprender de tu palabra. Quiero reflejar con mi vida que tú vives en mí. Señor, te entrego por completo mi corazón, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mi forma de hablar, mis acciones. Señor, si algo durante este tiempo que he caminado contigo, Señor, no lo he hecho bien, perdóname. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, recuérdame, Señor, aquellas circunstancias que yo no he hecho bien. Te pido perdón. Ayúdame, Señor, a ajustar mi vida a tu palabra. Quiero ser tu discípulo, pero también, Señor, pon en mi corazón, Señor, esa pasión por enseñarle a otros tu palabra. Quiero, Señor, en esta noche, en esta hora, en esta tarde, en este día, comprometerme, Señor, a vivir tu palabra. Perdóname, Señor. Reitero, Señor, que estoy arrepentido porque no he hecho las cosas conforme a tu palabra. Ayúdame a ser tu discípulo, ayúdame a ser tu hijo, ayúdame a tener tu carácter, ayuda a dejar, Señor, todo aquello que no sirve en mí y que me está estorbando. Señor, hazme, Señor, tu discípulo y enséñame a discipular a otros. Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y con la dirección y ayuda de tu Espíritu Santo en esta hora. Gracias, oh Dios.